Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Ya están en sintonía de su programa Descansando con Jesús, que se lleva a cabo todos los domingos a las 6 de la tarde por Facebook en línea. Les saluda su amigo el pastor Nelson Ramírez, que por la misericordia del Señor está pastoreando la iglesia evangélica Pentecostés. Jesucristo es mi Salvador y Sanador aquí en Salitre de la República del Ecuador de Sudamérica. Dios me los bendiga. No hemos estado en estos cuatro domingos por motivo que estuve en Estados Unidos predicando la palabra del Señor. Pero aquí ya estamos nuevamente para seguir hacia adelante con el programa Descansando con Jesús. Quiero saludar a nuestro amado pastor Sergio Medrano de la iglesia La Profecía allá en Nueva Jersey, en Norbergue. Dios me lo bendiga grande y ricamente. Igualmente a nuestro amado pastor Hugo Alvarado del ministerio La Lumbrera en Nueva Jersey, en Norbergue. Dios me lo bendiga grande y ricamente. A nuestro amado pastor José Paulino, también allá en Nueva Jersey. Queremos saludar a nuestro amado hermano Ernesto Alessandro, también allá en Nueva Jersey. También queremos saludar al ministerio Hombres y Mujeres Esforzados de allá en Nueva Jersey. Saludamos también al ministerio Hermanos Unidos en Cristo en Nueva Jersey y también en Nueva Jersey, sí. Dios me lo bendiga grande y ricamente. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. Saludamos también a la iglesia evangélica Pentecostés, el gran Yo Soy en Nueva Jersey. Dios me lo bendiga grande y ricamente. Muy bien, vamos rápidamente a abrir nuestra Biblia y lo hacemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. Gloria al que vive y reina para siempre. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41. Y vamos a leer la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra dice así: y todos los que obedecían fueron dispersados. Capítulo 5, versículo 41. Capítulo 5, versículo 41. Dice: ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vamos a leerlo, por favor, nuevamente. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas insensatamente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu amor y tu santa y bendita misericordia. Padre, en esta santa tarde y noche, háblanos en nuestra vida. Necesitamos de esa palabra, Señor, que es vida y vida en abundancia. Te adoramos, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, mi Dios, porque usted es nuestro Padre celestial, Señor amado, quien usted, Dios, nos ama, Señor amado, Dios eterno, que envió a su Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque esa sangre preciosa de tu Hijo amado nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, mi Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Muy bien, amados, la enseñanza de esta santa tarde y noche se titula Sufriendo por la causa de Cristo. Amados, todo aquel que es llamado por Dios
bendecir, amado, todo lo que usted haga. Dios quiere bendecirlo en grande. Pero, amado, tenemos que pasar por un proceso, amado, para poder alcanzar esas grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y cuáles son esos procesos? Primero, amado, tenemos que rendirnos a los pies de Jesús. Y esa palabra de rendirnos significa entregar todo en las manos del Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Dice la Biblia, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy a la puerta de tu corazón. Dice el Señor, vuelvo a repetir, yo estoy a la puerta de tu corazón. Aquel que abre la puerta de su corazón, dice el Señor, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Amado, esa palabra, yo estoy a la puerta, amado, significa, amado, que Dios siempre está tratando con el hombre para que el hombre pueda encontrar la vida eterna, para que el hombre pueda ser bendecido. Pero el hombre es el que toma la decisión de abrir o cerrar su corazón. Pero yo estoy seguro, mi amada hermana, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros hemos abierto nuestro corazón para que Dios entre en nuestra vida. No es para que se quede en la puerta, no es para que se quede solamente una parte del corazón, sino que Él entre totalmente a nuestro corazón. Y cuando el Señor entra totalmente en nuestro corazón, toda oscuridad, toda tiniebla, todo pecado se sale de la presencia, amado, de nuestra vida. Porque, amado, entró la luz en nuestra vida. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que pasamos de muerte a vida. Amado, cuando Cristo entra en nuestro corazón, hay un cambio en nuestra vida, un cambio interno y externo. Y cuando hay ese cambio interno y externo, nosotros hemos entregado todo en las manos del Señor. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, amado, le entregamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El primer paso, amado, es rendirse totalmente. Y esta palabra, rendirse, significa, amado, que usted va a obedecer a Dios totalmente. No una obediencia media, no una obediencia relativa, no. Una obediencia absoluta, una obediencia total. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que sin santidad, sin obediencia, nadie verá al Señor. Y la obediencia del Señor no es una obediencia relativa, sino una obediencia íntegra, total, completa y entera. Dice el Señor, sé santo, porque yo soy santo en toda nuestra manera de vivir. Eso significa, mi amado, que nosotros estamos totalmente separados del pecado, totalmente separados, amado, de los placeres, de las delicias del mundo, y somos enteros, completos, amados, íntegros al servicio del Señor. Eso significa ser santo. Eso significa rendirse a los pies de Jesús. Amado, entregar nuestra vida en las manos del Rey, para que Él sea el Señor, para que Él sea el soberano de nuestra vida. Segundo punto, mi amada hermana, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad en las manos del Rey y Señor del Señor. ¿Por qué, amado? La Biblia y la palabra del Señor dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así como en la tierra. Cuando nosotros nos entregamos totalmente en las manos del Señor, nos rendimos, también entregamos
a Dios solamente lo que nos agrada, sino todo lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Amado, y eso me trae a la memoria de aquel hombre llamado Saúl, que fue rey, que quiero dejar bien claro, amado, que el Señor permitió que Saúl sea rey, pero no era la voluntad perfecta de él, no era esa la voluntad de él, era la voluntad permisible, que significa, amado, que Dios le permitió que el hombre lo haga. ¿Cuántas veces, mi amada hermana, mi amado hermano, tú haces una cosa sin consultar si es la voluntad de Dios que tienes que hacerlo o no, sino que Dios lo permite, amado, porque tú tomaste la decisión de hacerlo, pero no es la voluntad total de Dios, no es la voluntad absoluta del Señor. Amado, ¿y qué pasó con Saúl? Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios eterno llamó a Saúl y le dice: mira, ándate a Amalek y anda y mata todo. Mata niños de pecho, mata joven, adolescente, anciano, mata vaca, caballo, todo, no dejes nada vivo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Saúl cogió el ejército y fue hasta el rey Amalek para obedecer la palabra del Señor. Hasta ahí todo marchaba bien. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, que Amalek no obedeció totalmente a la voz de Dios, sino que obedeció a media. Y esa obediencia media, amado, significa desobediencia total. Dios no va a vender su santidad, Dios no va a dejar su santidad, Dios no va a regalar su santidad porque usted, amado, no quiere obedecer a Dios totalmente. Amado, Dios es santo y 3 veces santo. Dice la Biblia que el Señor llamó al profeta Samuel y fue a buscarlo a Saúl. Y Samuel le dijo: ¿qué haré? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no obedeciste al Señor? Y dice la Biblia que Saúl le dijo: yo he obedecido a Dios, fui allá y maté pero el pueblo me pidió que trajera estas vacas, el pueblo me pidió que trajera esos terneros, estos borregos, el pueblo me pidió que trajera a Amalek. Amado, cuando el Señor le había dicho que mate todo. Amado, cuando Dios te dice que tienes que dejar el pecado totalmente, es que tienes que dejar el pecado totalmente. No es que tú tienes que dejar el pecado a lo que te agrada, eso lo dejas, y lo que no te agrada sigues pecando. No, el pecado es total, dejar el pecado total, no mentir, no engañar, no robar, nada de odio, nada de resentimiento, nada de raíz de amargura, nada de celo, nada de contienda, nada, amado, de venganza. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que debemos perdonar aún a nuestros enemigos. Eso nosotros tenemos que obedecer, porque es la voz de Dios que nos dice que tenemos que vivir una vida de santidad, una vida apartada totalmente del pecado, que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, comprado a precio de sangre. Eso marca la diferencia de aquel que es pueblo de Dios y aquel que no es pueblo de Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Samuel le dijo: preferible es obedecer a Dios que a los hombres. Porque Saúl, amado, puso excusa: es que el pueblo me pidió, yo quise contentar al pueblo. ¿Cuántas veces, amado, los pastores, amado, quieren contentar al pueblo, amado, y le permiten el pecado? Ellos saben que están viviendo el pecado, ellos saben, amado, que están haciendo lo malo, pero sin embargo, amado, le permite el pecado dentro de la iglesia, no llaman la atención, no lo ponen en disciplina, amado, porque dicen: es que después se me van. Es que después, si se me van, ya no tengo los diezmos, porque la familia tal son como 5 personas, y si se van, son 5 personas, son 5 miembros menos, y si me va esa familia, 10 va bien, y después me quedo con ese 10. Es decir, que ellos están más amados por cuestiones personales que hacer la voluntad de Dios. El hombre que es llamado por Dios, habla la palabra del Señor, habla sin miedo, amado, porque la palabra, amado, es la que cambia, la que transforma la vida del hombre. No es el hombre que cambia el hombre. No, amado, no es la iglesia que te va a salvar. Es Cristo el que te salva. Es Cristo el que te cambia. Es Cristo el que te transforma. Es Cristo el que te da vida y vida en abundancia. Y amado, y la consecuencia del pecado de Saúl, amado, usted ya lo sabe. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo tú lloras por Saúl?
Yo ya lo saqué, ya lo quité, ya lo borré, ya lo deseché y he escogido otro por rey. Y amado, y vemos ahora el otro lado. Dice la Biblia que Dios llamó. Ese fue un rey puesto por Dios. Esa fue su voluntad absoluta. Esa fue la voluntad de Dios. Ponerlo a David como rey. Porque el Señor conocía el corazón de David. Amado, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu camino. Dios conoce tu pensamiento. ¿Qué clase de pensamiento tienes tú? ¿Tienes pensamientos positivos, pensamientos espirituales, o tienes pensamientos carnales, pensamientos de maldad, pensamientos de venganza, pensamientos de odio? ¿Qué clase de pensamiento tienes tú? Dios conoce tu camino, Dios conoce tu corazón. No hay nada oculto que Dios no lo sepa. Amado, dice la Biblia que David tenía el corazón conforme a Dios. ¿Y cómo es eso? Si David tiene el corazón conforme a Dios, ¿cómo es que David cayó en pecado? Bueno, pues David cayó en pecado, amado, porque David era un hombre imperfecto, amado, un hombre humano, un hombre de carne y hueso y pescuezo, amado, y él cayó en desgracia. Pero Dios conocía el corazón de David, que sabía que David lo amaba a él. Amado, dice la Biblia que David cayó en adulterio. David cayó en la mentira. David cayó en que se hizo criminal. Pero sin embargo dice la Biblia que Dios levantó a un hombre llamado Natán y fue a contarle al rey David una historia que usted ya lo sabe. Y Natán le dijo, ¿qué se merece ese hombre? Y David se levantó y dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán dijo, ese hombre eres tú. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que David cayó de rodillas, abrió su corazón, se humilló delante del Señor. Amado, cuando el hombre se humilla delante del Señor, quebranta su corazón, reconoce su pecado, se arrepiente totalmente de lo que ha hecho, amado, alcanza misericordia. Mas el rebelde, el altivo, el Señor no mira de lejos. La diferencia de Saúl, que no quiso reconocer su pecado. Saúl puso excusa, es que el pueblo me pidió, es que quise contentar al pueblo. Amado, en cambio David reconoció su pecado. Es tanto así que David escribió el Salmo 51. Amado, pero la consecuencia del pecado de David le pasó la factura. La espada de Jehová siempre estará en tu casa. Y amado, dice la Biblia que el hijo que tuvo con Jezabel, Dios se lo llevó. Amado, el pecado siempre nos va a pasar la planilla. A corto, a mediano o a largo plazo. Pero la planilla del pecado nos llega, la consecuencia del pecado nos llega. Amado, esa es la gran diferencia de vivir con Cristo y vivir sin Cristo. Nos rendimos en la mano del Señor. Hacemos la voluntad de Dios. Se le entregamos, Señor, aquí está mi voluntad. Número 2. Número 3. Amado, entregamos el control de nuestra vida en las manos del Señor. ¿Cuántos hombres, amados, que quieren vivir conforme ellos quieren vivir? Que ellos tienen el control de su vida. Es que yo me voy, es que yo me cambio de iglesia, es que me voy para allá, es que yo me cambio de trabajo, es que yo me dejo a otra mujer, me voy con otra, etcétera, etcétera. Amados, sin consultar a Dios, amados, nosotros para tomar una decisión, amados, tenemos que consultar con Dios. ¿Cómo consultamos con Dios? La palabra. Si esta palabra, amado, me respalda, entonces yo lo hago. Pero si la palabra no me respalda, no lo hago. Amado, Dios desea lo mejor para ti. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. ¿Cuántas veces, amado, usted toma la decisión de decir, no, me voy a cambiar de trabajo? Aquí gano poco. Aquí gano, estoy aquí en el Ecuador. Aquí gano $450 mensuales. Allá me van a pagar 600, 700, me van a pagar. Me voy a otra ciudad. Y muchas veces, amados, se van a esa ciudad sin consultar con Dios, si es la voluntad de Dios que tú te muevas. Ah, pero pastor, pues allá va a ganar más, sí, pero ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Amado, tú tienes que trabajar, amado, hora extra.
se han ido, han comenzado a trabajar y el jefe dice, bueno, pues tú ganas 700, 800 dólares, pero tú tienes que trabajar, ya no vas a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahora tienes que trabajar de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ya no tienes tiempo para ir a la iglesia. Tienes que venir los días sábados también a trabajar, tienes que venir los días domingos también, y ya no tienes tiempo para estar con tu familia. Llegas cansado, llegas rendido, apenas duermes y te levantas otra vez para ir al trabajo. Amado, eso no es vida. Te estás matando físicamente, te estás matando espiritualmente y estás matando espiritualmente a tu familia. Por eso, amado, vemos familias destruidas, familias, amado, en divorcio, jóvenes, hijos, amados, destruidos en la droga, en el alcohol. ¿Por qué? Porque los padres se divorciaron, se separaron, porque tomaron una mala decisión. Pero si tú consultas por la palabra, dices, no me conviene ir allá. Me pagan más, sí, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia. Me pagan más, sí, pero no tengo tiempo para mi familia. Me pagan más, sí, pero no tengo tiempo para hablar con mis hijos. Amado, primero está la familia. Amado, Dios conoce tu necesidad. Dios sabe que tú necesitas, amado, tener una casa, necesitas tener un carro, necesitas, como de así, Dios lo sabe. Pero la Biblia dice, buscar a Dios primero, amado. El resto viene por añadidura. Dios sabe tus necesidades. Amado, nosotros tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Tomar decisiones correctas. Poner sobre las manos del Señor. ¿Cuántas veces usted, mi amada hermana, sale de su casa, amado, sin consultar con Dios? Señor, voy a salir al centro, Señor, llévame, Señor amado, tráeme conforme a tu voluntad. Señor, voy a salir de compras, Señor, si es tu voluntad. Señor, cuídame, guarda, mira tantos asaltos, tantos crímenes. El Señor, cuídame, guarda, envía ángeles que me protegen. Amado, no lo hacemos. Usted sale por salir, amado, y luego después ve las consecuencias. Amado, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro soberano, Dios es nuestro Señor, y nosotros tenemos, amado, que pedirle permiso a Dios, decirle, Señor, voy a salir a mi trabajo, Señor, cuídame, guárdame, Señor, de tanto accidente. Tú conoces, Señor mi Dios, Padre, que yo vaya al centro, Señor amado, a hacer esto y aquello. Tú sabes, Señor, que voy a ir al mercado a comprar esto y aquello. Tú sabes, Señor, que voy a llevar a mis hijos, Señor, al colegio. Cuídame, guárdame, protege. Eso es otra cosa. Dice la Biblia, la palabra del Señor, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El diablo no podrá tocarte, el diablo no podrá tocar tu familia, porque tú sales resguardada, no con la policía, tú sales resguardada, no con el ejército, tú sales resguardada, amado, con los ángeles de Jehová, porque Dios te cuida, Dios te guarda. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él es nuestro guardador, Él es nuestro puerto auxilio, Él es nuestro puerto socorro, Él es nuestro puerto refugio, Él es nuestro rey, nuestro soberano. Amado, es por eso, amado, que nosotros tenemos que entregarle el control de nuestra vida en las manos del Señor. ¿Cuántas veces, amado, usted no ha entregado el control de su vida en las manos del Señor y está el problema ahora? ¿Cuántas veces usted no ha entregado su carácter? Ese carácter explosivo, ese carácter dinamita. Amado, es que yo soy así, es que yo no me voy a dejar. No, a mí el evangelio le dejo ahí, pero yo arreglo esto de esta manera. Amado, la Biblia, la palabra del Señor dice, amado, que Dios es Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios manso, humilde. Amado, nosotros tenemos que ser, al igual que Él, tenemos que seguir la pisada de Jesús. Amado, no podemos vivir una vida que en la iglesia somos ángeles y fuera de la iglesia somos diablos. No. La Biblia, la palabra del Señor me enseña, amado, que nosotros somos luz del mundo. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Qué clase de testimonio estamos dando nosotros? ¿Cuántas veces ese carácter explosivo, amado, te has metido en problemas con tu jefe en el trabajo, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu nuera, con tu yerno, con tu suegra, con tu suegro? ¿Cuántas veces te has metido en problemas por ese carácter explosivo? Yo he visto, amado, yo como abogado que antes ejercía mi profesión, yo tenía que ir a la cárcel a tomar declaraciones, amado, de aquellas personas que habían matado a una persona, a su esposa, a su suegro, a un amigo. Un momento de coraje, un momento, doctor, abogado, no
Señor. Pedro fue un hombre de carácter violento. Dice la Biblia que cuando el Señor fue detenido, dice la palabra del Rey de Reyes, Señor, Señor, que Pedro sacó su espada y de un solo tajo le voló la oreja al alguacil. Y el Señor le tuvo que decir: Pedro, no es con espada ni con ejército, no con el Espíritu Santo. El Señor cogió la oreja y se lo sanó. Amado, Pedro tuvo que cambiar su carácter violento. Ese carácter explosivo tuvo que cambiarlo. ¿Cómo lo cambió? No lo cambió porque el hombre quiso que él no lo tiene que cambiar. No, es que yo te voy a cambiar. No, es cuando el hombre, amado Pedro, se rindió totalmente en las manos del Señor. Acuérdense que el Señor le dijo: Pedro, el enemigo Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. Y Pedro: no, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a dejar, yo te seguiré. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue detenido, fue el primero que corrió. Usted ya sabe la historia. Pero Pedro se acordó de esa palabra maravillosa que el Señor le había dicho. Dice la Biblia que Pedro regresó nuevamente y se arrepintió de corazón. Y vemos que Pedro, amado, se rindió totalmente, cuerpo, alma y espíritu, en los brazos de Jesús. Dice que el Espíritu Santo vino a la vida de Pedro y vemos Pedro cambiado y transformado. Dice la palabra que a través de Pedro el Señor hacía milagros. Y no era Pedro ni la sombra de Pedro, era lo que Pedro tenía, el Espíritu Nazareno. Amado, cuando el hombre se pone en las manos del Señor, se rinde totalmente en las manos del Señor, amado, Dios cambia al hombre por dentro y por fuera. Por eso que el Señor le dijo a los fariseos hipócritas: cambia primero de adentro para que puedas cambiar de afuera. Amado, de nada nos sirve, amado, tener una Biblia en la mano si tiene un corazón sucio, un corazón malo y perverso, con pensamientos negativos, pensamientos de pecado. De nada te sirve, amado, que seas pastor, que seas ministro, que seas salmista, que seas maestro. De nada te sirve, amado, si tienes un corazón sucio. Dice la Biblia, la palabra del Señor: cuida tu corazón, porque en ella va la vida. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Si tienes un corazón enfermo, mi amada hermana, necesitas que el Señor cambie ese corazón. ¿Y cómo y cuándo lo va a hacer el Señor? Cuando tú te rindas a los pies de Él totalmente. Cuando tú le entregues tu voluntad en las manos del Señor. Cuando tú le entregues el control de tu vida en las manos del Señor. Él es el capitán. Él nos lleva a puerto seguro. Aunque vengan las tempestades más fuertes, aunque vengan las tormentas más fuertes, aunque vengan los vientos contrarios, Él es el capitán de tu vida. Y si Él es el capitán de tu vida, tú vas a ir a puerto seguro. Amado, ¿a dónde has edificado tu casa espiritual? ¿La has edificado en la arena? Entonces en la primera tempestad, en el primer viento, tu casa, tu vida se va a derrumbar. Pero si tu vida espiritual está fundada en la roca, que es Cristo Jesús, vendrá un viento fuerte, vendrá, amado, tempestades, tormentas fuertes. Amado, por tu casa no queda, porque tú estás en la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es que cambia y transforma la vida del hombre. ¿Con qué limpiará el hombre en su camino? Con la palabra. Esa palabra que es vida, esta palabra, amado, cambia el hombre por dentro y por fuera. Y número 4, amado, tenemos que ser procesados por Dios. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando no has sido procesado por Dios. ¿Y qué significa eso? La Biblia, la palabra del Señor dice que Jesús, nuestro Dios eterno, poderoso, Él es nuestro alfarero. Yo soy el alfarero y nosotros somos hermanos. Él nos cambia, nos transforma la manera de Él, que en el trayecto de ese cambio, de ese proceso, usted y yo tenemos que llorar. Sí, y es necesario, amado, porque Dios está moldeando nuestra vida a la forma de Él. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el hombre viejo quedó sepultado, el hombre viejo quedó enterrado. Dice la Biblia que hemos resucitado un nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Amado, nosotros vivimos una vida nueva. Ya no vivimos con el hombre viejo, no, vivimos con una vida nueva. ¿Cuánta gente, amado, que dice que
fue necesario, amado, que Nicodemo vaya a buscar a Jesús. Sí, Nicodemo era un religioso que conocía los pergaminos, sí, conocía la ley, sí. Los padres de Nicodemo le habían contado la historia de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Él lo sabía de memoria, pero ¿qué pasaba con Nicodemo? Que desconocía el poder de Dios. Muchos de nosotros, amados, podemos conocer que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios es sanador, que Dios es libertador, amados, pero desconocemos el poder de Dios. ¿Por qué, amados? Cuando tenemos una enfermedad, lo primero que buscamos, amados, ¿qué cosa? Buscamos la ayuda del hombre. No estoy diciendo que es malo que usted, mi amada hermana, mi amada, vaya al médico. Es bueno que usted vaya al médico. Pero primero, amado, ore a Dios. Señor, voy al médico, Señor. Sea tú, Dios mío, tocando el médico. Sea tú, Señor, moviendo la mano del médico. Sea tú, Señor amado, que le dé sabiduría al médico. Eso es otra cosa. Tu fe está en el Rey de Reyes, Señor, el Señor del médico. Yo he escuchado muchos cristianos que, que yo tengo fe en el médico fulano. Ese médico es muy bueno. No. Amado, el médico de los médicos, amado, se llama Jesús. ¿Cuántas veces, amado, usted ha pasado problemas económicos, amado, y lo primero que busca al chuquero para que el chuquero le haga un préstamo, en vez de buscar al Señor? ¿Cuántas veces, mi amada hermana, usted ha tenido problemas en su hogar, con sus hijos, con su esposo, y lo primero que usted busca a un inconverso para que le dé un consejo? Cuando usted debería buscar primero a Dios. Eso significa que usted no conoce a Dios. Y hay muchos, amados, cuando vienen los problemas, lo primero que buscan, y ya se van al mundo y no regresan a la casa del Señor. Esos nunca conocieron a Dios. El que conoce a Dios sabe que Él es un Dios todopoderoso. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo imposible para mí? El Señor abrió el mar rojo. ¿Por qué no puede abrir un camino de bendición para tu vida? El Señor, amado, dio alimento a su pueblo en el desierto. ¿Por qué Dios no puede alimentarte en escasez? Dios, amado, puede hacer todo. Hoy mismo Dios puede hacer un milagro en tu vida si tú le crees de corazón. Hay que creerle a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué fe? Fe es creerle a Dios. Fe es tener confianza totalmente en Dios. Y fe es obediencia totalmente a Dios. Esa es fe. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Amado, tenemos que creerle a Dios en todo momento, en cada instante. Amado, cuando nosotros pasamos esos 4 procesos, entonces nosotros podemos servirle a Dios. Porque si usted no pasa esos 4 procesos, amado, usted no puede servirle a Dios como Él quiere, que no quiere servir. Miren, por favor, amado hermano, lo que dice la Biblia, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11, vamos a leerlo rápidamente, por favor. Mateo, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice, por favor? Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado que es dichoso, feliz eres cuando nosotros somos perseguidos por la causa de Cristo. Sí, amado, cuántas veces usted y yo hemos sido perseguidos, insultados, humiliados, calumniados, amado, por la causa de Cristo. Porque usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, que usted ya no está pecando, ya usted no está haciendo lo malo como antes lo hacía. Su propia familia, amado, lo ha rechazado. Su propia familia, amado, lo ha marginado. Sus amigos, entre comillas, ya no quieren saber nada de usted. ¿Por qué? Porque usted ya no camina con ellos en el pecado. Usted aborrece el pecado, usted aborrece lo malo y adora a Dios. Esa es la gran diferencia. Y aquellos que viven a media, que están un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Eso, amado, no va para un lado. Es la Biblia, la palabra del Señor, amado, que los tibios y los fríos, el Señor lo vomita de su boca. Amado, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que amar a Dios de verdad. Amado, Dios nos dice, bienaventurado eres si te persiguen por causa de mi nombre. Amado, preferible, amado, sufrir por la causa de Cristo que
Cuando tú estás viviendo, amado, en el pecado, ten la seguridad que la plantilla de tu pecado, Dios te la va a pasar. Y esas son las consecuencias del pecado. El pecado nos trae miseria espiritual, el pecado nos trae miseria económica, el pecado nos lleva a la muerte física, el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Amado, tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor. Que hay que sufrir, amado, por la causa de Cristo, sí. Dice la Biblia que tu familia te va a aborrecer, tus hijos te van a entregar, tu padre te van a entregar, tu esposa te van a entregar. Amado, por la causa de Cristo. Amado, cuánta gente, amado, en China, cuánta gente, amado, en Arabia Saudita, amado, en Pakistán, amado, cuánta gente, amado, por la causa de Cristo. Hoy mismo, amado, están siendo ejecutados. Y ellos están ahí firmes, amado, manteniéndose en lo que han creído, amado. Nosotros también, amado, somos fieles a Dios, amado, porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes han recibido a Cristo como su único, suficiente Salvador, convencido que Dios es nuestro verdadero Salvador. Amado, y aquel que está convencido, amado, comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que está convencido se rinde totalmente en las manos del Señor. Y todo aquel que está convencido entrega su voluntad en las manos del Señor. Todo aquel que está convencido, amado, que el Rey es el Señor de su vida, entrega el control de su vida en las manos del Señor y pasa por un proceso de parte de Dios. Y amado, ese hombre puede venir viento fuerte y contrario, y ese hombre no va a caer. Dios, amado, desea lo mejor para nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, 22, por favor. Vamos rápidamente, por favor. Mateo capítulo 10, 22, por favor. ¿Qué dice la Biblia de la palabra del Señor? Dice así, de la siguiente manera. Mateo capítulo 10, 22. Lo vamos a leer, por favor. Voy a leerlo, por favor, desde el 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. El 22. Seréis odiados, aborrecidos, botados, perseguidos por todo, por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Está bien, amado? El Señor te dice, sí, Nelson, sí, Dani, sí, Leonor, sí, María, sí, Carmen, sí, Carlos, sí, Roberto, sí, Julio, sí, Joel. Tú estás pasando sufrimiento, persevera hasta el final, ese será salvo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, aquel que venciere, le daré la corona de la vida. Amado, es una lucha, una guerra que nosotros tenemos. El libro de Efesios nos habla de la guerra espiritual y nosotros tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. La palabra, amado, tenemos que estar revestidos de esa palabra de la oración, amado, para poder resistirnos y amar. Dice la Biblia, la palabra del Señor, orar siempre, amado. ¿Por qué? Porque la oración, amado, nos da fuerza, la oración nos da fortaleza. El Espíritu de Dios, amado, nos ayuda a caminar hacia adelante. No a retroceder. Amado, aquel que está convencido de que Dios es su Señor, no retrocede. Los cobardes son los que retroceden. Dice la Biblia que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Amado, tenemos nosotros el Espíritu de Dios. Dice la Biblia, yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Josué, mira, Josué, tú vas a tener problemas, tú vas a tener aflicción, tú vas a tener persecución, pero una cosa te digo, no desmayes. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo, Jehová, estaré contigo en todo momento, siempre y cuando tú camines conmigo, siempre y cuando tú obedezcas mi palabra, siempre y cuando te humilles delante de mí y obedezcas en todo mi palabra. Amado, si usted y yo hacemos lo correcto, caminamos con el Señor, obedecemos su palabra, nos desprendemos de todo peso de pecado, amado, botamos todo lo que a Dios no le agrada, amado, entonces Dios estará con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado, esta palabra es vida y vida en abundancia. Amado, hay que sufrir, sí. Hay que dejar muchas cosas, sí.
es que a mí todavía me gusta ir a una discoteca. Amado, tú no estás rendido totalmente en las manos del Señor. Si tú aún te gusta fumar, no estás rendido totalmente en las manos del Señor. Si tú te gusta, amado, el chisme, el cuento, la pelea, el odio, la injuria, la calumnia, es que tú no estás rendido totalmente en las manos del Señor. Y es necesario lo que nosotros, amados, nos rendamos a los pies de Jesús y decirle: Señor, toma mi vida, Señor. Me rindo delante de ti, Señor, mi Dios. Hágase tu voluntad. Amado, hay gente que tiene una dignidad, pero dice que yo voy a cambiar. Yo sé cuándo lo voy a hacer. Yo sé cuándo lo voy a hacer. Nunca lo vas a dejar. Porque, amado, esa dignidad, amado, es un demonio que te está estorbando tu vida espiritual. Ríndete a los pies de Jesús. Entrega tu divinidad. Y Señor, aquí tengo esta divinidad, Señor amado, que no me permite, Señor, tener una buena comunión contigo. No me permite, Señor mi Dios, avanzar, Señor mi Dios amado. Aquí te entrego en mi esta divinidad. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro. Amado, porque para eso Dios me ha llamado. Él es el que cambia y transforma la vida de Dios. Tenemos que dejar muchas cosas, sí, muchas veces tenemos que dejar, amado, nuestra familia. No es que no amamos a nuestra familia. Yo amo a mi familia, yo amo a mis hermanos, yo amo a mi tío, a mis primos, a todos. Yo los amo, pero yo no comparto con el pecado de ellos. Esa es la gran diferencia, amado, que yo no comparto con el pecado de ellos. Pero aquel que, amado, que quiere complacer el pecado de ellos, amado, no ha conocido, está igual que Saúl. Es que, pastor, pero si es mi familia, si es mi mamá, si es mi tío, es mi papá, hoy día celebra el mundo, está celebrando el Día del Padre, y van a estar mis hermanos, van a bailar, van a tomarse una cerveza, una botella, pero yo no voy a tomar, yo voy a ir, pero no voy a tomar. Amado, eso, amado, tú no puedes hacerlo. Si el Día del Padre, bueno, ándate temprano y llévele, dale un beso, dale un abrazo, o lo que le quieres dar, o anda el día siguiente, porque muchos se acuerdan del Día del Padre, el día de hoy, pero el día de mañana ya se olvida y no nos visitan al Padre, no visitan a ese viejo que sufrió años y años para darles de comer, para que sea un maestro, para que sea un mecánico, para que sea un profesional. No, se olvidan del Padre. Pero el Día del Padre así también. Eso se llama hipocresía. El Día del Padre, el Día de la Madre son todos los días. La Biblia, la palabra se dice: honra a tu padre y tu madre, para que tengas largos años de vida y seas bendecido en la tierra. Y honrar significa respetar, querer, ayudarlos a aquellos viejos que dieron su vida por mí. Amado, que tenemos que dejar muchas cosas, sí, tenemos que dejarlo. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 19:29, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos, por favor. Mateo 19:19, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Sí, hermano, Mateo 19:19. Vamos a leer la palabra del Rey de Reyes y Señor del Señor. Dice así. La Biblia, la palabra del Rey. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está viendo, amado? Honra a tu padre y a tu madre. Y esta palabra que ya le digo, honrar, significa respetarlo, amarlo. ¿Cuántas veces, amado, nosotros juzgamos a nuestros padres? Nosotros no tenemos derecho de juzgar a nuestros padres. ¿Quién tiene ese derecho de juzgar a nuestros padres? Es Dios. Es Dios quien va a jugar a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuela, a tu tatarabuela y a ti también. Amado, ese derecho le corresponde absolutamente a Dios. A nosotros nos corresponde honrar, respetar, obedecer a nuestros padres. Amado, dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa, amado, que debemos amar al prójimo, no odiarlo, no calumniarlo, no hacer lo que aquí no te agrada. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Por favor, vayamos rápidamente. Mateo capítulo 12, por favor. Vamos a retroceder un poquito. La siembra y la cosecha. Sí, la siembra y la cosecha. Vamos, por favor. La verdadera siembra y la verdadera cosecha. No lo que hablan de la prosperidad, amado. No, esta es la verdadera cosecha. Capítulo 12 de Mateo.
No, perdón, capítulo 7, versículo 12, ¿sí? Capítulo 7, versículo 12, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Y vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Voy a leerlo de otra manera, por favor, si usted quiere también hágalo. Así que Nelson, hagáis, así que Nelson, todas las cosas que queréis que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Pues esta es la ley de los profetas y los profetas. ¿Está viendo? Amado, ¿qué es lo que tú estás sembrando? Tú quieres respeto, tienes que dar respeto. Tú quieres dar amor, dar verdadero amor. Tú quieres que tenga misericordia, da misericordia. Amado, ¿qué estás sembrando tú? Si tú siembras odio, tú siembras calumnia, tú siembras injuria, tú siembras mentira, tú siembras destrucción. Amado, eso tú estás cosechando. Tarde o temprano, amado, Dios va a permitir, amado, que alguien se levante y te haga daño, así como tú hiciste daño. Alguien se va a levantar y te va a calumniar, así como tú calumniaste. Alguien se va a levantar y te va a hacer llorar, así como tú haces llorar. Alguien se va a levantar, amado, y tú injuriaste al Señor, te van a hacer contigo. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Amado, tenemos que vivir conforme a la palabra. El verdadero Hijo de Dios, amado, cambia. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas daño para que no te hagan daño. Amado, hay que sufrir. Sí, tenemos que sufrir. Amado, y termino con esta parte, por favor. Dios anhela y desea lo mejor para nosotros. Yo quiero que ustedes, por favor, lo lean y lo vamos a leer despacio, amado. Que dice la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 11, por favor. Vamos a leerlo, por favor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 11, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así, de la siguiente manera. 4:11, por favor. Dice así. Pues nosotros, escuchen bien, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús. Alguien me voy a quedar. Voy a leerlo nuevamente, pero de una manera diferente. Tú, Nelson, que vives, siempre estarás entregado a muerte por la causa de Jesús. ¿Está viendo, amado? Siempre, amado, siempre vamos a estar así. Damos gracias al Señor que aquí en este país, Ecuador, todavía se puede predicar la palabra del Señor. Pero allá en Rusia, allá en China, allá en Arabia Saudita, allá en Pakistán, amado, no se puede predicar la palabra del Señor. La gente está escondida, amado, y aquellos que son capturados, aquellos, amados, que son entregados muchas veces por su propia familia, amado, pagan con su vida haber recibido a Cristo y servir al Señor. Amado, nosotros todavía tenemos libertad de predicar la palabra, pero sin embargo así no queremos trabajar en la obra del Señor. Sin embargo así nosotros no queremos predicar a nuestra familia, ni a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad o de colegio. Amado, ¿qué clase de cristianos somos? Dice la Biblia, y predicar el evangelio a toda cultura. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo, amado. ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante del Señor? Que dice la Biblia, la palabra del Señor. Sigamos, por favor. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se
tiene. Ese hombre ha cambiado, ha sido transformado. Ese hombre es pacífico, ese hombre es manso, este hombre es humilde, este hombre verdaderamente Dios vive en él. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que el rostro de Cristo se refleja en nuestra vida. Por eso que Pablo dijo, ya no digo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Pablo, amado, realmente amaba a Dios, no solamente de palabra, sino de corazón. Por eso que el Señor dijo, este pueblo de nadie me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque era un pueblo hipócrita que decían que amaban a Jesús, pero no lo amaban porque su vida decía todo lo contrario. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo dijo, para mí el morir en Cristo es ganancia. Amado, ¿cómo tú vives delante del Señor? ¿Vives como un verdadero siervo del Señor? ¿Vives tú como un verdadero hijo de Dios? Amado, ¿estás sufriendo por la causa de Cristo o estás sufriendo por la causa del pecado o por la causa de tu rebeldía? Amado, tenemos que vivir el verdadero evangelio, no es evangelio acomodado, no es evangelio suave, no es evangelio como yo lo quiero vivir. ¿Qué dice, por favor? 2 Corintios, capítulo 12, por favor. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Por favor. Vayamos rápidamente, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Está viendo, amado, lo que Pablo hablaba a la iglesia de Corinto? Él decía, no es que yo soy fuerte, no es que yo cambie, yo puedo cambiar, no es que yo soy más superior que ustedes, es que yo soy más espiritual que usted. No, Pablo, amado, le daba la gloria a Dios. Amado, tú no puedes cambiar por ti mismo. Es Dios quien cambia la vida del hombre. Todo lo que tú tienes, amado, lo tienes por amor, por la misericordia de Dios. Nada de lo que tú tienes y lo que yo tengo, amado, es nuestro, es de Dios. Todo, tu ropa, todo es de Dios. Porque Dios así le ha placido darme. Si hoy te has comido es porque Dios le plació que tú tengas vida. Si hoy has comido es porque el Señor te plació darte comer. Si hoy tienes trabajo es porque el Señor te plació darte trabajo. Si hoy tienes tu familia, tus hijos plan completo, es porque Dios le plació que tu familia te complete. Amado, lo voy a leer nuevamente. Porque hay mucha gente, es que yo puedo, es que yo trabajo, es que yo sé lo que hago, yo sé cómo. No, tú no sabes nada. Amado, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué? Porque mis debilidades no son mías, están en las manos del Señor. Y Él me da la victoria. En insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que pelea por nosotros. Él es nuestro guerrero. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia, la palabra del Señor, que nos lleva en gloria en gloria, en victoria en victoria. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que somos más que vencedores. Pero tenemos que vivir el verdadero evangelio. Y termino con este último pasaje, por favor. Analícenlo, piénsenlo, porque aquí está la llave del éxito de su vida. De su vida, mi amada hermana, sí, de su vida, amado hermano, de su ministerio, sí, de su trabajo, de su familia, de su hogar. Por favor, Proverbios, capítulo 16, por favor. Vayamos rápidamente, por favor. Proverbios, capítulo 16, versículo 7, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aún a sus enemigos lo pone en paz con él. Lo voy a leer de otra manera. Si usted quiere, acompáñeme también, por favor. Cuando los caminos de Nelson son agradables a Jehová, aún a sus enemigos
caminos no son agradables delante del Señor. Y los otros, amados, los otros enemigos son los enemigos espirituales, los demonios de odio, demonios de resentimiento, demonios de amargura, demonios de adulterio, demonios de venganza, se va a levantar contra ti. Pero ¿qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice así, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando usted y yo caminamos bien delante del Señor, cuando nosotros hemos rechazado el pecado, hemos votado todo lo que Dios no le agrada, son agradables delante del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una gran bendición. Aún sus enemigos los ponen en paz con Él. Tu compañero de trabajo va y dice, perdóname, me equivoqué. Tu suegro, tu yerno dice, perdóname, no sé qué pasó. Vienen a buscar la paz contigo, el vecino. Aún tu compañero, el jefe de tu trabajo dice, ven acá, quiero hablar contigo, te voy a dar un momento porque te voy a poner un puesto mucho mejor de lo que está, porque tú eres un buen trabajador. ¿Por qué? Porque hay bendición, porque tú tienes paz. Amado, dice la Biblia, amado, buscar la paz con todo y la santidad, la obediencia, el temor a Dios. Sin Él nadie verá al Señor. Buscar la paz con todo y sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es obediencia, temor, reverencia, respeto a Dios. Hay gente, amado, que dicen que son cristianos, hijos de Dios, ya no tienen temor de Dios, pecan, amado, liberadamente, amado, sin temor a Dios. ¿Cómo estás caminando tú, mi amada hermana, mi amada hermana? ¿Tus caminos son agradables delante del Señor? Si no son agradables, amado, yo prefiero 1000 veces que Dios me reprenda hoy, antes, amado, que Dios, amado, me mande al infierno. Sí, antes que el Señor, amado, ponga su mano sobre mí. Yo prefiero que el Señor me reprenda hoy, antes que me condene. Y una vez condenado, ya no hay esperanza. Así yo resalte y brinque, ya no hay nada que hacer. Pero hoy, amado, Dios nos está hablando fuerte. Es para que usted y todos, amados, nos volvamos a Él. Hágase un autoanálisis. ¿Cómo está viviendo usted delante del Señor? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Está viviendo el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es cambio, transformación, vida nueva. Ese es el verdadero evangelio. ¿O está viviendo un evangelio tibio, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? Ese no es el verdadero evangelio. Usted piensa que el evangelio es de prosperidad, de motivación. Ese no es el verdadero evangelio. La Biblia dice, en nosotros tendremos aflicciones, pero recordar que Dios ha vencido el mundo. Y nuestra fe en Cristo vencemos. Amado, siempre habrá poder. Dios no vino a ser rico. Dios vino a buscar a aquel que se haya perdido. Nosotros somos ricos espiritualmente y Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y la plata. Y nosotros somos hijos del Rey y Él sabe suplir todas nuestras necesidades. Pero hay que buscar a Dios primero. Padre que estás en el cielo, gracias. Te damos, Señor, por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Gracias, oh Dios, por aquellos que han escuchado tu santa y bendita palabra. Padre, toca, levanta, restaura su vida, Señor amado. Y aquel que esté enfermo, sánalo, Señor. Acuérdate que tu palabra dice que tú eres médico por excelencia. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho, Señor amado, Dios eterno. Padre, yo te pido por aquella mujer que está enferma, Señor. Sánala ahora, Señor. Aquel hombre, Señor, que está desesperado, que está angustiado, que no sabe qué hacer, que no tiene, Señor, mi Dios, cómo administrar a sus hijos porque ha perdido su trabajo. Señor, mi Dios, Padre, dale un trabajo, Dios mío, Señor, que pueda alimentar a sus hijos. Acuérdate, Señor, que tú eres Padre, el proveedor. Tu palabra dice, aclama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor amado, Dios eterno, usted es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Señor amado, somos tu pueblo, Señor amado. Somos tus hijos comprados a precio de sangre, Señor amado. Pon tu mano sobre todos aquellos que están pasando necesidades, sean estas espirituales, materiales, Señor amado, Dios eterno. Sánanos, Señor, porque tú eres Dios grande, Dios poderoso. Para los que no crean, Señor, en tu palabra, crean por los milagros que sigues haciendo, y seguirás haciendo, porque tú eres el Dios soberano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ven al altar y descansa,
Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga a nuestro amado hermano Pedro Vázquez. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía y los que estuvieron en sintonía de este programa Descansando con Jesús. Dios me los bendiga grande y ricamente, y será hasta el próximo domingo si el Señor no ha venido a verme o si no me ha llevado a su presencia. Mientras tanto, Maranata, a portarse bien. Bendiciones.